Hola, soy Isela Muñoz del blog El Peso Nuestro de Cada Día y el día de hoy les quiero mostrar cómo pueden obtener una simulación de pensión bajo el régimen 73 utilizando información del dominio público por internet y sin tener que pagar un peso. Ahora debo aclarar que toda la información que le voy a presentar es solo de referencia. Que usted califique para una pensión del IMSS 73 va a depender que cumpla los requisitos y que realice todo el proceso ante el Seguro Social. Empecemos entonces. Por favor, abra un navegador y teclee solicitud de pensión del IMSS. Le va a mostrar una serie de resultados y como siempre le voy a pedir que busque una fuente que sea oficial. En este caso, esta es una fuente oficial del IMSS. Vamos a entrar al sitio que se llama Pensiones en el IMSS. Y le va a mostrar esta pantalla. El Seguro Social creó una plataforma llamada Mi Pensión Digital, en el cual usted puede realizar toda una serie de trámites desde la comodidad de su casa sin tener que ir al instituto para prepararse para obtener esa pensión del IMSS. ¿Qué puede encontrar en este sitio? Puede encontrar el simulador de pensiones, un montón de información bien útil y todos los formatos que usted necesita para realizar el proceso. La verdad es que este sitio es muy útil para todas las personas que van a pasar por el proceso de solicitud de pensión en el futuro cercano. Pero antes de realizar la simulación, me gustaría revisar con ustedes cuáles son los requisitos para obtener esta pensión. Revisemos entonces cuáles son los requisitos que pide el IMSS para poder obtener una pensión por el régimen 73. Otra vez utilizando una fuente oficial, que es una página del IMSS, donde viene la solicitud de pensión por cesantía y edad avanzada, vamos a encontrar un área donde me indica cuáles son los requisitos que debo de cumplir. El primero, que tenga al menos 60 años de edad. El segundo es que haya causado baja del régimen obligatorio, que se encuentre privado de trabajo remunerado. Esto supone que usted ya no esté trabajando. Que haya empezado a cotizar antes del 1 de julio del 97, tener al menos 500 semanas cotizadas y que los derechos estén vigentes de acuerdo a la ley. ¿Qué significa eso de que sus derechos estén vigentes? Significa que sus semanas cotizadas no sean más viejitas de 5 años. Y les voy a mostrar la referencia oficial del instituto referente a ese tema. Bueno, ¿se acuerda que uno de los requisitos para poder pedir la pensión era haber sido de baja de régimen obligatorio, es decir, no está trabajando? Pero una vez que usted se ha dado de baja, tiene un periodo de gracia en el cual esas semanas cotizadas el instituto las va a reconocer. Y es importante que usted sepa este dato para que no pierda sus derechos. Y en este sitio explica cuánto tiempo tiene dependiendo de cuándo dejó usted de cotizar. Y en este sitio lo explica. Dice que si usted no ha dejado pasar más de 3 años, en el momento en que usted volviera a entrar a trabajar, todos sus derechos se conservan. Si ha dejado de trabajar 3 años, pero no más de 6, se le actualizan todos sus derechos después de haber cotizado otros 6 meses. Pero si ya pasaron más de 6 años, se actualiza su conservación de derechos cuando haya cubierto un mínimo de 52 semanas cotizadas. Así que es importante que sepa si sus semanas cotizadas están vigentes. ¿Cómo lo puede saber? Obteniendo su reporte de semanas cotizadas a través del sistema del Seguro Social, otra vez es por internet. Y si dejó de cotizar hace más de 5 años, va a ser importante que regrese a trabajar y cotice al menos 52 semanas, como le dice aquí, para que esas semanas vuelvan a estar vigentes. Ok, entonces hagamos la simulación. En la página de Mi Pensión Digital existe opción donde puede hacer usted su simulación de pensión.
He aquí entonces el simulador y es importante que lea esta parte. Estás utilizando un simulador para conocer el importe aproximado de tu pensión con base a los datos que usted proporcione. El resultado que arrojará, no es vinculatorio al trámite de solicitud de pensión ni tiene validez alguna. Lo que les estoy comentando es que esta es solamente una referencia. Usted no puede llegar con esta simulación y reclamarle al Seguro Social que le dé esta cantidad de dinero en su pensión. ¿Qué datos va a necesitar para hacer la simulación? El año en que inició a cotizar en el IMSS, los años cumplidos, las semanas cotizadas que tiene, esto lo obtiene del reporte de semanas cotizadas, y el promedio de los salarios base de cotización de los últimos 5 años. Si usted ya tiene sus datos a la mano, iniciemos con la simulación. Primero le va a preguntar el año en el que empezó a cotizar al IMSS. Yo para este ejemplo voy a utilizar 1995. Luego me pregunta la edad. Lo que voy a hacer, voy a utilizar el ejemplo de una persona de 55 años. Y para que el ejemplo sea muy dramático, voy a utilizar 500 semanas cotizadas, que es el mínimo requerido por el instituto. Luego le va a pedir que agregue beneficiario, yo aquí le voy a poner que no y le voy a poner aceptar. Luego me va a preguntar el salario mensual de cotización. Para este ejemplo voy a poner 4,000 pesos mensuales. Luego me va a pedir que ponga este código, lo pongo y le pido que calcule. Y me va a dar este resultado. Antes de explicar el ejemplo, debo aclarar lo siguiente. El simulador considera algunas cosas. Primero, que usted va a seguir trabajando hasta que cumpla la edad mínima para la jubilación. Segundo, va a ir actualizando el salario mínimo de acuerdo a una proyección de inflación. Así que estas proyecciones están basadas en el hecho de que usted va a continuar acumulando semanas cotizadas y que el salario va a recibir un incremento de acuerdo a la inflación. Entonces, este ejemplo se lee así. Es una persona que tiene un promedio de cotización de 4,000 pesos mensuales en los últimos 5 años. Esta es la edad. Esta es la cantidad de semanas cotizadas de acuerdo a la edad, de acuerdo a los datos que usted puso. Este es el salario promedio mensual. Esta es la cuantía que recibe de acuerdo a la edad. Les recuerdo que a los 60 años no recibe el 100% de la pensión que le correspondería. Y al final viene el importe de la pensión. Es decir, una persona a los 60 años de edad que tenga 700 semanas cotizadas, que durante los últimos 5 años cotizó con 4,000 pesos, va a recibir el 75% de la pensión que le correspondería a los 65 años y el importe de la pensión serían 4,995 pesos mensuales. Ahora, ¿qué pasa si cotizo por más semanas? Bueno, aquí van a poder ver que la pensión se incrementa. A los 60 años con 700 semanas cotizadas, el ingreso sería de 4,955. A los 65 años con 1,020 semanas cotizadas, se incrementaría a 5,888. Aquí es importante que haga una aclaración. Hay personas que creen que por esperarse de los 60 a los 65 años, su pensión se va a incrementar. Esto no es cierto. Solamente se incrementa si aumenta la cantidad de semanas cotizadas. Es decir, esperarse sin incrementar las semanas cotizadas realmente no va a tener un efecto positivo en su pensión. Como se podrá dar cuenta, tener poquitas semanas cotizadas en realidad le va a otorgar una pensión pequeña. ¿Qué pasa si incremento las semanas cotizadas al doble? Hagamos ese ejemplo. Bueno, volví a correr el ejemplo, pero en lugar de darle 500 semanas cotizadas le puse 1,000. Y aquí pueden ver la diferencia. El salario sigue siendo el mismo. Vamos a revisar la tabla. Con 60 años de edad, con 1,200 semanas cotizadas, que prácticamente son 500 semanas cotizadas más que la anterior, con un salario de 4,000 pesos,
recibiría usted 4,955 pesos a los 60 años. A los 65 años, con 1,520 semanas cotizadas y un salario de 4,000 pesos mensuales en los últimos 5 años, recibiría 5,888. ¿Por qué no hay una diferencia significativa a pesar de que aumenté las semanas cotizadas? Pues resulta que otro factor importante en el cálculo de la pensión es el último salario cotizado. Así que si usted está en modalidad 40 y está aumentando semanas cotizadas para incrementar su pensión, debe de saber que si está muy cerca de las 500 semanas, incrementar las semanas con salario bajo no le va a ayudar mucho. Así que es importante que entre al simulador y haga su cálculo, por favor. Ahora, ¿qué pasa si incremento salario con 500 semanas cotizadas? Veamos el ejemplo. Rápidamente, corrí el ejemplo ahora con un salario de 20,000 pesos y con 500 semanas cotizadas. A los 60 años, una persona tendría 760 semanas cotizadas con un salario promedio de los últimos 5 años de 20,000 pesos. Recibiría solamente 4,995 pesos por mes a los 60 años. Pero vean la diferencia a los 65 años. Con 1,020 semanas cotizadas, 20,000 pesos mensuales de promedio en los últimos 5 años, recibiría 9,920 pesos. Es decir, hay una relación entre el último salario cotizado, el salario cotizado en promedio de los últimos 5 años y la cantidad de semanas cotizadas. Entre mayor sea el salario y mayor cantidad de semanas cotizadas, la pensión que puede recibir será más alta. Este es el último ejemplo. Volví a correr el simulador con una persona de 55 años, pero esta vez a los 55 años tiene 1,500 semanas cotizadas con un salario promedio de los últimos 5 años de 20,000 pesos. ¿Qué es lo que ocurre? A los 60 años tendría 1,700 semanas cotizadas, un salario de 20,000 pesos mensuales promedio los últimos 5 años. Su pensión a los 60 años sería de 13,747. A los 65 años sería de 21,552. Como podrán ver en todos estos ejemplos, existe una relación directa entre la cantidad de semanas cotizadas y el último salario cotizado. El promedio de los últimos 5 años. Así que es importante que hagan sus cálculos, sobre todo si están utilizando la modalidad 40 para incrementar o para cumplir con los requisitos de su pensión. Es importante dos cosas. Una, si tienen pocas semanas cotizadas, pues que intenten cotizar la mayor cantidad de semanas adicionales con un salario promedio decente, que no sea muy alto porque podrían estar pagando de más y no van a obtener el beneficio en la pensión, y que no sea de un salario mínimo porque entonces afectan a su promedio de los últimos 5 años. Es el mismo caso para las personas que tienen que regresaron al sistema y que quieren hacer que sus derechos vuelvan a estar vigentes. Si tienen 1,200, 1,500 semanas cotizadas, regresaron para que sus derechos vuelvan a estar vigentes y empiezan a cotizar con un salario mínimo, están afectando su pensión. Si van a regresar al sistema, tienen que tener un salario, pues, que les asegure que su pensión va a ser digna. Si tienen preguntas del tema, por favor, déjenlas abajo de este video e intentaré responderlas lo más antes posible. Gracias.